Allinllachukachkankichik wawqipanikuna, allin punchawkachun llapallaykichikpaq. Buenos días, hermanas y hermanos. Que tengan todos ustedes un lindo día. Hoy día estoy haciendo una grabación para cubrir el último tema del conversatorio Rimanakui que hemos venido desarrollando en este ciclo sobre cosmovisión del Tawantinsuyo. En el tema de restauración del Tawantinsuyo que nos convoca en esta oportunidad, lo que quisiera puntualizar es que en nuestra cosmovisión ancestral, el espacio y el tiempo son categorías que forman parte de la permanente dualidad complementaria. Podemos ver de que al decir nosotros ñaupa, desde el punto de vista de la ubicación espacial, estamos refiriéndonos a aquello que está adelante, ñaupa. Pero desde el punto de vista de la dinámica del tiempo, adelante se ubica el pasado. Cuando espacialmente nosotros decimos jipa, atrás, en términos temporales, jipa quiere decir futuro. Sé que esto es muy difícil de entender para la cultura que trajo el colonialismo. Eso debemos recordar para entender por qué no hay manera que lleguemos a entendernos con el colonialismo y su forma de pensar la vida y sus formas de vida coherentes a ese pensamiento. El budismo tibetano, por ejemplo, tiene una forma de pensamiento filosófico que a veces lo expresan de esta manera. Ellos dicen, tu futuro provendrá de tu pasado. Igualmente, están comprendiendo en una sintonía más cercana a nuestra cosmovisión. ¿No es cierto? Podemos buscar entendimiento con esa cosmovisión ancestral del oriente de este planeta. Por eso es que hay muchas coincidencias y diferencias también, pero hay muchas coincidencias que debemos resaltar, que por ejemplo está en la comprensión de la dualidad de la vida. Para nosotros la dualidad complementaria es fundamental en el aspecto de la identidad. Hay una dualidad complementaria que es fundamental mantenerla, que quiere decir que existe en la dinámica de la vida identidad en el ámbito individual que tiene su opuesto complementario en el ámbito de la identidad colectiva. Tal vez en ese aspecto de nuestra cosmovisión haya algunas pequeñas diferencias con la cosmovisión del Oriente, de las culturas del Oriente, que son muy sabias, porque ellos han trabajado, han llegado a comprender y han llegado a profundizar todo el ámbito de la cosmovisión del ser, del individuo y su dinámica interna. Sin embargo, cuando se trata de nosotros hemos entendido que esa dimensión individual tiene una interacción permanente y saludable con la dimensión colectiva. Y esto no es casual, posiblemente se debe a las condiciones incluso medioambientales, el entorno en que se desarrollan estas civilizaciones. Nosotros necesitábamos recordar con mayor actualidad esa dualidad complementaria y esa importancia del colectivo, porque para nosotros fue imprescindible para poder crear cultura en este entorno conocido como Amarupacha, la tierra de la serpiente sagrada, que planteaba un sinnúmero de complejidades para el emprendimiento individual. Aislado de su complemento colectivo, era imposible que podamos sobrevivir. Por eso es que nuestros abuelos llegaron a comprender la importancia vital de que haya un equilibrio, un balance entre el ser individual y el ser colectivo. Por eso nosotros, cuando aludimos a nuestra identidad, nos identificamos con los ayllus y el pueblo, porque individuos aislados de ese entorno nunca hubiéramos sobrevivido ni hubiéramos creado la cultura que pudimos crear. En Oriente, por el contrario, el ámbito y la dimensión de la colectividad fue encargada y fue centrada en el emperador, ¿no? Por eso se crean imperios también en Oriente.
A lo más que se llegó a decir es que el emperador, si tenía una buena filosofía, una buena sabiduría, podía ser un buen emperador, ¿no es cierto? Se extiende la importancia del ser individual a nivel del imperio y del emperador. Entonces, lo colectivo aparece no como una entidad complementaria, no en balance ni equilibrio, ¿no? Porque la balanza siempre se inclinaba a las virtudes y a las cualidades del emperador, del ser individual. Quizás ese es el matiz que tenemos entre nuestras civilizaciones. Sin embargo, hay un aporte sustancial que nosotros podemos observar en lo que han sido las civilizaciones orientales en el ámbito del mundo del ser interno, lo cual no quiere decir que nosotros hemos negado al ser individual, todo lo contrario. Entonces, desde que nosotros tomamos contacto con el colonialismo, desde la época de invasión, se está dando un proceso permanente, sistemático, de arrancarnos de nuestras raíces ancestrales, lo cual implicó, en primer término, arrancarnos de nuestras identidades colectivas, desestructurar y destruir las naciones ancestrales, que eran centenares y posiblemente miles en el ámbito de Abya Yala. Y, en segundo lugar, arrancar esas colectividades de su vínculo ancestral con la tierra, desconectarlas de la tierra y todas las implicancias que viene aparejado de ello. Al desconectarse de la tierra, se introducen los conceptos de explotación de la tierra en beneficio del hombre como ser superior. Al estar desconectados de la tierra, de la madre tierra, de nuestra Pachamama, era más factible que se introduzcan estos conceptos en nuestra mente y estos modos inadecuados y destructores de relacionarnos con nuestro entorno, nuestra propia madre tierra. Entonces, eso trae como consecuencia un cambio profundo a todo nivel, ¿no? Desde la producción de alimentos hasta la espiritualidad. Todo va cambiando en un proceso sistemático permanente, que en este momento, ese proceso de ruptura de nuestras relaciones con la Madre Tierra, terminó todos los aspectos posibles e imaginables en el mundo externo y estamos ahora en el proceso ya de esa ruptura que se va a dar en el mundo interno de cada uno de nosotros. Todo ese proceso de ruptura ha sido desde la llegada del colonialismo utilizando un mecanismo que el hermano Russell Means lo ha graficado nítidamente en la percepción de los hermanos de Abya Yala Norte o la isla de la Tortuga o Norteamérica, si quieren llamarlo así. El hombre blanco, que en este caso estamos hablando del colonialismo, no de una raza, el hombre blanco es un ser parecido a lo que sería un demonio, un personaje mitológico, trickster, es por naturaleza un ser que tiene el espíritu retorcido y que anda haciendo todo al revés. Llegar al colonialismo, esa condición de ser que hace todo al revés, se ha ido verificando e implementando y ratificando permanentemente. El primer ejemplo general podemos decir de que dijeron ellos que vinieron a traernos el cristianismo, a traernos la salvación. Sin embargo, lo que hicieron fue todo lo contrario. Nos trajeron prácticamente el infierno, ¿no? Entonces todas las cosas que dijeron procedían a implementarlo al revés. Si observamos en el ámbito de la política, en el ámbito de la economía, en todos los ámbitos que quieran ustedes evaluar, ese ha sido el comportamiento característico del colonialismo. Y hoy en día estamos en el clímax de la inversión de su propia realidad de ellos. Un ejemplo que tiene que ver con el tema que estamos desarrollando es la reivindicación que hacen a nivel de todo el movimiento ecologista internacional y las organizaciones mundiales que hacen propaganda por la salvación de la tierra. O sea, cuando ellos te están diciendo que quieren salvar la tierra,
hay que tener una lectura mucho más cuidadosa y entender que eso quiere decir lo contrario. Y conscientes de que están haciendo lo contrario, por ejemplo, uno de los personajes de esta gente, como Elon Musk, está buscando ver cómo van ellos a escapar de la Tierra cuando terminen de destruirla y encontrar otro planeta al cual poder invadir y encontrar un nuevo ciclo de destrucción allí. Entonces, todas estas propuestas que ellos manejan ha llegado a un punto en que han echado mano de nuestra propia cultura ancestral, se han ido apropiando de aspectos externos, de la envoltura, de la apariencia, y han empezado a usarlos en su beneficio. Uno de los más significativos ejemplos es la carta que se utiliza como filosofía fundacional prácticamente para todo el movimiento ecologista mundial y la campaña de las Naciones Unidas para salvar la Tierra, supuestamente. A una supuesta carta que habría escrito el jefe Zero al presidente de los Estados Unidos. Hay dos aspectos de esa carta que hay que tener en cuenta. Uno, el jefe Zero nunca escribió ninguna carta, por una sencilla razón, no sabía escribir inglés, ¿no? Entonces lo que ocurrió fue que ante la enviada de un emisario del gobierno de los Estados Unidos que llevaba una propuesta para comprar los territorios de esa nación, él hizo una exposición de sus argumentos de manera oral. Y uno de los partícipes de esa reunión, miembro de una iglesia protestante, no sé si es anglicana o protestante, para el caso no es relevante, pero él es el que hace la carta. Y obviamente, entre lo que dijo y lo que se puso en la carta, hay las lógicas distancias de interpretación de acuerdo al punto de vista de la cultura de quien está hablando y de quien está escribiendo. Eso es así, eso no necesita ni siquiera malicia, simplemente es un hecho, que las perspectivas culturales son distintas. Y por eso las consecuencias que se extraen de esa carta son distintas. Entonces, para el poder de quienes controlan el mundo ahora, lo más importante de esa carta que a ellos les interesa destacar es introducir en nosotros la idea de que hay que salvar el planeta y que dentro de esa idea de salvar el planeta, toda relación con la Tierra que tenga que ver con compra y venta debe salir de nuestro cerebro, supuestamente para volver a pensar limpiamente como nuestros ancestros. Sin embargo, esto no se aplica para ellos, ¿no? Mientras a nosotros nos están adoctrinando que no debemos comprar tierras, ellos son los que compran las tierras en todo el mundo. Bill Gates en los Estados Unidos, Soros en Argentina, Rockefellers en todo el mundo, en Paraguay, en todas partes, ¿no? Ellos están acumulando, acaparando a través de la compra. Y nosotros tenemos que ni siquiera imaginar esa posibilidad. Esto es sumamente grave cuando de lo que se trata ahora es de repartirse completamente el espacio vital que queda. No solamente tierras, agua, todo lo que ellos consideran recursos y que para nosotros son seres vivos con los que tenemos que vivir en balance y armonía y equilibrio. Ellos están en proceso de concentración y acaparación aceleradísimo, donde ya no cuentan ni países, no hay ningún punto de referencia que les impida tomar posesión, entre comillas, y apropiarse de manera privada todas estas corporaciones. Entonces nosotros no debemos pensar ni imaginar en comprar tierras, porque nosotros somos ancestrales y nuestros ancestros nos dijeron que el concepto de compra y venta de tierra no debe pasar por nuestra mente. Está claro, ¿no? Ellos son trickster que te dicen una cosa y hacen otra. Ahí está la trampa. De esa manera te pueden paulatinamente someter a niveles de esclavitud cada día más absoluto. Ese es el proceso que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, la consecuencia práctica en el caso nuestro es recordar que nosotros tenemos el concepto, efectivamente, que somos hijos de la tierra, hijos de la Pachamama. Por tanto, no vendemos a nuestra madre, ni compramos pedazos de nuestra madre. Pero también decimos, esta tierra es mi tierra, como decir, esta madre es mi madre. Estamos estableciendo una relación en ambos sentidos, dualidad complementaria. Somos parte de la tierra, pero también decimos,
esta tierra es mi tierra, esta tierra es nuestra tierra. Las naciones ancestrales tienen el derecho natural de decir, esta tierra es nuestra tierra. Ahora, ¿cómo se manejan las relaciones en el orden práctico? Es muy complejo, porque tiene que ver con toda la legalidad injusta que se ha impuesto con el colonialismo, ¿no? Tiene que ver con todo eso. Pero mientras nosotros podamos decir, esta tierra es mi tierra, y podamos decir, debemos conservarla, cuidarla, protegerla como conservamos y cuidamos y protegemos a nuestra madre, en el marco de la legalidad del colonialismo, una de nuestras pocas posibilidades de sobrevivir en este contexto es comprar la tierra, para que podamos decir, esta tierra es mi tierra, porque el colonialismo nos las ha arrebatado y nos las está arrebatando y destruyendo cada día, cada segundo que pasa. Entonces, para nosotros, salvar la tierra o proteger la tierra o simplemente respetar a la tierra como tu madre puede implicar en el orden práctico ahora mismo comprar tierras. Eso es un tema de amplia significación que tenemos que ponernos bien claro en la cabeza. Porque nosotros, como individuos y colectividades, no empezamos a pensar y a proponernos que la mejor manera en ser parte de nuestra madre tierra y en protegerla, uno de los aspectos prioritarios en ese paso es comprar la tierra. Entonces, pongo eso como reflexión para que nos demos cuenta de que mientras los colonialistas nos están diciendo una cosa y haciendo otra, nosotros seguimos dentro de la dinámica del realismo y la ingenuidad de tomar lo que ellos dicen como verdad. Y entonces nos sometemos a su voluntad. Nosotros nos sometemos y nosotros le damos poder a ellos y nosotros permitimos que hagan lo que están haciendo, el proceso de destrucción que están haciendo. Eso solamente por no observar y por no entender que ellos son trickster por naturaleza, embaucadores por naturaleza. Ellos siguen pensando que somos seres inferiores. Ellos siguen pensando exactamente como pensaba Pizarro, como pensaba el Papa, como pensaban los reyes católicos hace 500 años. No ha cambiado nada. Su sistema de pensamiento, su filosofía de vida y su conducta sigue siendo la misma. Solamente que ahora, como le estoy diciendo, usan los discursos y las palabras para protegerse de nuestra capacidad de discernimiento y poder darnos cuenta, para impedir que nos demos cuenta de lo que está ocurriendo y nos tienen atrapados con ese juego. Es la herramienta más eficaz que han tenido desde el mismo momento en que llegaron a nuestras tierras, a nuestro territorio, a nuestro ambiente, a nuestra Pachamama, aquí, a Marupacha. Eso es lo que nosotros sabemos y conocemos. Se dice que el cambio climático y que para salvar la tierra tenemos que hacer acuerdos para todos juntos salvar la tierra. ¿De qué vamos a salvar a la tierra, al planeta? ¿De qué lo vamos a salvar? De la acción del hombre, ¿no? El calentamiento global o el cambio climático producido por el hombre, ¿no? ¿Y de qué están hablando cuando dicen hombre? Están hablando de nosotros. ¿De quién están hablando cuando hablan de sacrificios para salvar a la tierra? Están hablando de nosotros. Ellos no están incluidos en eso. No solamente no están incluidos en la responsabilidad, sino que ellos son los beneficiarios de nuestro sacrificio. Nos van a cargar taxes, impuestos para financiar sus actividades depredadoras de ellos. Nosotros vamos a hacer la cuota de sacrificio para salvar la tierra para ellos, ¿no? O lo que quiere de la tierra para ellos. Entonces, ¿cómo juegan con las palabras? ¿No? Las palabras terminan siendo herramientas de magia negra, ¿no? Efectivamente, que permanente usan y te dicen una cosa cuando están haciendo otra. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, como todo el movimiento indígena latinoamericano, entre comillas, va detrás de lo que ellos digan. Le dicen, hay que salvar el planeta, la Pachamama, hay que salvarla. Unámonos para salvar a la madre tierra. De acuerdo, todos se movilizan para eso. Claro, pero tampoco es enteramente espontáneo. Para eso está el dinero que ellos ponen para que se movilicen, ¿no?
a través de las ONGs o de los estados, de los gobiernos. Entonces, hay una trampa mortal en la que nos han atrapado, que consiste en decir una cosa y hacer exactamente lo contrario. Es importante ubicarnos en el espacio, en el tiempo y en la situación actual, abriendo los ojos a lo que está ocurriendo y mirando lo que está ocurriendo con nuestros propios ojos, con nuestra propia perspectiva, con nuestra propia cosmovisión, porque si no lo hacemos de esa manera, nos va a engullir luego de engañarnos. Nos va a engullir completamente, quiere decir que el destino de nuestros pueblos ancestrales está en serio riesgo de no poder salir de esta trampa. Bueno, entonces, ¿qué hacemos, no? Están planteando una Agenda 2030. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas tiene 17 puntos que son hermosos desde el punto de vista de la redacción del texto que dice ahí, que son capaces de ser suscritos por todos. ¿Quién en su sano juicio va a estar en contra del primer punto que declara como objetivo, como propósito esta agenda? ¿Cuál es? Erradicar el hambre. Imagínense, qué hermoso, qué planteamiento tan loable, tan positivo, tan bueno. Pero si nosotros leemos de entre líneas, vamos a entender consecuencias nefastas de lo que están diciendo y vamos a poder observar que no es su propósito ni erradicar el hambre, ni disminuir el hambre, ni atender a la pobreza, ni cosa parecida. Todo lo contrario. Están en un proceso de expoliación tan brutal de toda la humanidad que lo han llevado a límites tan grandes que la consecuencia de sus acciones no puede ser otra más que genocidio puro y duro. O sea, muerte de centenares y miles y millones como consecuencia del hambreamiento de la población mundial, que lo ejecutan ellos, que ni es ni casual, que ni tiene que ver ni con el cambio del clima, ni no, tiene que ver con la política que ellos están ejecutando. Entonces, así como cada punto que ellos plantean como propósito tiene un aspecto aparentemente loable, valioso, cuando miramos lo que hace las Naciones Unidas, vamos a encontrar que es todo lo contrario de lo que dice. Y eso no solamente está en el texto de la Agenda 2030, eso es desde su nacimiento, ¿no? Hace una declaración de derechos humanos, por fin la humanidad tiene derechos. Y desde que hicieron la Declaración de los Derechos Humanos, lo que más se ha violado en el mundo son los derechos humanos. Y quien más ha violado derechos humanos son los países miembros del Consejo de Seguridad, porque todos los demás países son convidados de piedra. La decisión la toma el Consejo de Seguridad y punto. Y dentro del Consejo de Seguridad, las corporaciones que manejan a esos títeres. Tenemos que pensar con mucha mayor claridad este contexto, en este espacio y tiempo en el que estamos viviendo, para poder llegar a una conclusión fundamental. Pasado y futuro se entretejen a Wanakunku en el presente. Entendamos, esa es la dinámica de la vida. En consecuencia, si no volvemos a nuestras raíces ancestrales y no volvemos a encaminarnos en el Pachacuti, ¿qué futuro vamos a poder visualizar? ¿Qué futuro vamos a poder visionar? ¿Qué futuro vamos a poder soñar? ¿Qué futuro vamos a poder aspirar? No podemos. Entonces, ¿qué nos queda? La Agenda 2030. Cumplir, que se ejecute, que la agenda sea el destino de la humanidad. Y si nosotros analizamos a fondo todos los 17 puntos de la Agenda 2030 y cómo se está ejecutando actualmente en este mismo momento, es genocidio sistemático, control total y camino al transhumanismo, es decir, a la extinción definitiva de lo que es la humanidad. Han creado las condiciones para que la gran mayoría de la población llegue a aspirar, a anhelar y a desear ese futuro que le ha trazado
la Agenda 2030. El problema ahora es qué hacer, pero no podemos saber qué hacer si no recordamos nuestra cosmovisión ancestral. ¿Con qué elemento de juicio te vas a proponer hacer algo? Con los mismos elementos juicios del realismo que nos ha impuesto el colonialismo. ¿Con eso vas a hacer algo? Con eso lo único que hace es seguir el camino que te ha trazado la Agenda 2030. O sea, no se puede llamar a la práctica o convocar a la acción cuando no sabes qué es lo que vas a hacer. No puede prosperar algo que es falso. No puede prosperar algo que se basa en realismo colonial. ¿Y quién se salva de eso? El colonialismo ya te tiene la trampa hecha. Puede ser un santo y termina corrupto. Hay otra forma. O entra y se corrompe o lo matan. Así de simple. La historia nos demuestra eso. Entonces, claro, parece que no tenemos salida, pero que si nosotros sabemos qué es lo que se puede hacer, si nosotros transitamos ya por el camino del Pachacuti, sí tenemos salida. Si nosotros logramos la restauración del Tahuantinsuyo, sí tenemos salida. Tenemos herramientas que están ante nuestros propios ojos. Tenemos, por ejemplo, los quipus, los tocapos. Hay que estudiar qué son, para qué sirven, para qué sirven. Nos toca a nosotros estudiar. Y a ellos no solamente lo estudiaron, sino que sacaron sus propios beneficios de ese robo tecnológico. Todo lo que es el sistema de la Internet se basa en los quipus. Tenemos que estudiar a fondo nuestra cultura, nuestra cosmovisión. Tenemos las construcciones, nuestras hermosas huacas. Cuánto conocimiento científico, tecnológico, cuánta espiritualidad está en nuestras huacas. Pero claro, si nosotros actuamos como realistas y vamos como turistas, pasamos, nos tomamos nuestra selfie y ni nos enteramos a dónde estuvimos. ¿Qué vamos a aprender de ahí? Somos incapaces de detenernos a pensar y a volver a sentir nuestras raíces. Tenemos a las huacas en todas y tantas formas múltiples, donde está regada la tecnología ancestral, la más eficiente para la fructificación de la vida, de nuestra vida. Tenemos todo eso, tenemos tecnología, conocimientos de lengua, idioma profundo, hermoso y sobre todo inmensa utilidad para tejer. Lo que tenemos es un tesoro incalculable. Tenemos esa herencia ancestral incalculable y la despreciamos, la menospreciamos, la ignoramos y somos incapaces de mirarnos con nuestra propia identidad. Todavía la gente en su gran mayoría siente vergüenza de mirarse en su ser ancestral. Cuando se trata de identificarse siguen pensando en una imaginaria madre patria. Entonces, como no la pueden tener porque no está a su lado, son como milláis, millarus jamiki. Chay millay chuñoja kaima. Así tendría que ser yo. Lejos de sentir sus raíces en esta tierra, en esta Pachamama, en todo lo que nos está brindando, estamos condicionados por conceptos y por ideas absolutamente ajenas a nuestra vida y a la dinámica que estamos viviendo. Existen todas esas herramientas. Entonces, si tenemos soluciones, ¿cómo no? A partir de esas herramientas, entonces nosotros podemos tener una respuesta ante la Agenda 2030. Y nuestra respuesta es la 2032. Y por una sencilla razón. Es el ciclo del Pachacuti que se cumple con la captura, muerte y asesinato de Atahualpa, nuestro último inca. Y donde comienza el infierno del colonialismo, que nos ha sojuzgado por 500 años. Llegar al 2032 y ya no podemos llegar en este estado de inconsciencia. ¿Me dejo entender? Llegar al 2032 ya tenemos que llegar habiendo caminado parte de un plan que sea un plan de respuesta por una sencilla razón. Es la Agenda 2030 la que está ejecutando el genocidio sobre los pueblos ancestrales del mundo y sobre todos los pueblos del mundo. Entonces, en este mismo momento, lo que estamos viviendo es parte de la ejecución de esa agenda. Como esa agenda ha sido hecha por tricksters, lo que nosotros podemos hacer es simplemente ejecutar líneas de acción coherentes
que respondan a esa agenda. Quiere decir, si ellos están planteando la erradicación del hambre, ya nosotros tenemos formas de erradicar del hambre, que no solamente la vamos a plantear, sino la vamos a ejecutar en cada una de nuestras comunidades. ¿Se entiende? Podemos lograr que, como en los tiempos anteriores, en nuestro aires, por ejemplo, no exista ningún mendigo. ¿Podemos lograr? Claro que podemos lograr. Podemos lograr que nuestros aires reverdezcan y puedan ser productores de alimentos en abundancia que alcance para todos y que sea previsor. Podemos lograr. Y así como el tema del hambre, el tema de la protección de la Pachamama, etcétera, etcétera, lo tenemos que hacer. Si vamos a proteger, como dicen, a la Madre Tierra, tengo que saber de quién la protegemos, porque es muy fácil decir del ser humano. Bueno, ya un momentito, puede haber ser humano A, B, C, D, Z, miles y miles, y cada uno de los cuales tiene formas diferentes en las que está interactuando en este planeta. A ver, ¿qué tal si empezamos a evaluar qué es lo que están haciendo las corporaciones que nos están diciendo que hay que salvar el planeta? Tendríamos que partir por ahí, por la sencilla razón que esas corporaciones en lo que hacen tienen un impacto muchísimo más brutal y decisivo en lo que está pasando actualmente. Entonces, claro, se trata simplemente de ser coherentes. Si van a tomar, como se han tomado, un discurso que en las palabras es coherente, es bonito, pues nosotros vamos a dar a esas palabras un contenido coherente y efectivamente realizarlo. No tenemos que decir abajo la Agenda 2030. No, simplemente coherencia con la vida, coherencia con lo que se está diciendo. Y no le vamos a pedir coherencia a ellos, no, coherencia a nosotros en lo que vamos a hacer. De manera que no estamos planteando ningún desafío de nosotros contra ellos. Estamos hablando de transitar el camino del Pachacuti. ¿Quiénes lo van a hacer? Nosotros, los hijos de los pueblos ancestrales. O Rockefeller va a caminar el Pachacuti, o Soros va a caminar el Pachacuti, o Bill Gates va a caminar el Pachacuti, Putin va a caminar el Pachacuti, Trump va a caminar el Pachacuti. ¿De quién estamos esperando? Nosotros. O Fujimori va a caminar el Pachacuti, o Correa va a caminar el Pachacuti, o Evo Morales va a caminar el Pachacuti. No, somos nosotros. A partir de la cosmovisión y la comprensión de lo que tenemos como herramientas para visionar y soñar nuestro futuro, recuperar en ese camino nuestro poder. Es decir, nuestro poder individual y colectivo para emprender autonomía, autodeterminación, autosuficiencia. Finalmente, ¿por qué la propuesta de restaurar el Tahuantinsuyo? Porque no existe otra. No existe otro camino vital para nosotros. Porque se cumple el ciclo y nosotros al visualizar el pasado en nuestro caminar, podemos recoger, podemos tomar en nuestras manos todas esas profundas enseñanzas y poder usarlas para crear ese sueño del futuro para las generaciones que vienen. Nosotros compartimos la visión de los pueblos del norte, de que todo lo que hacemos en esta vida lo tenemos que hacer pensando por lo menos para 7 generaciones venideras. Entonces, la Agenda 2032 va a ser un tema que vamos a tener que trabajar a profundidad, pero desde ya es nuestra respuesta más contundente para poder enfrentar las condiciones de vida que nos ha tocado vivir en estos momentos, que son sumamente complicadas, sumamente difíciles, pero sumamente esperanzadoras. Estoy seguro que pese a todo lo que ha pasado con la dictadura sanitaria, la dictadura global que está destruyendo la economía del mundo, etcétera, etcétera, nos está planteando, nos está ofreciendo una posibilidad de aprendizaje que nos va a permitir
conservando nuestra cosmovisión y recuperando la sabiduría ancestral, nos va a permitir resolver estos y muchos otros problemas con una eficiencia que no podemos medir todavía. Pero estoy seguro que cuando hablemos de 2032, si nos toca todavía poder hablar en el 2032, las condiciones de existencia van a ser totalmente diferentes y espero, tengo fe, esperanza que esas diferencias se midan con vitalidad, con resurgimiento, con restauración, con avances en la restauración del Tahuantinsuyo en todo el continente, porque la restauración del Tahuantinsuyo va a combinar un proceso físico, orgánico, territorial, con un proceso espiritual profundo. Entonces, en este momento, si solamente fuésemos capaces de despertar la sana identificación ancestral de cada uno de nuestros hermanos con el Tahuantinsuyo, eso va a tener consecuencias prácticas demoledoras para el colonialismo, sin hacer nada, solamente con recordar quiénes somos. Porque al recordar quiénes somos, vamos a empezar a darnos cuenta que tenemos que poder, que podemos, que el poder nace dentro de cada uno y que no tenemos que depender de esclavizadores de ninguna parte.